Hola compañeros buscadores, soy el señor del mito. En una húmeda noche del verano de 1677, un pintor tembloroso llamado Johann Christoph Heismann entró tambaleándose en un pequeño monasterio bávaro en Pottenbüll, Austria. Al principio los monjes que abrieron las pesadas puertas de madera sospecharon que era un criminal en busca de refugio de la ley. Pero la verdad era que Heismann huía de algo infinitamente más oscuro. Sus palabras eran inconexas y febriles mientras comenzaba a relatar visiones horribles y el acecho implacable de una entidad demoníaca que se manifestaba como un noble elegante, vestido o como un grotesco monstruo con cuernos. Al ser interrogado por los monjes, Heismann admitió que, casi una década antes, se encontraba en la ruina financiera y el colapso emocional tras la repentina muerte de su padre. En su momento de mayor desesperación, realizó un ritual ocultista para invocar a un demonio que se manifestó en su casa y prometió alivio de su sufrimiento. Si tan solo el artista firmaba con su nombre. Era un contrato de 9 años y estaba a punto de vencer. El demonio había venido a buscar su alma. Agarrando un fajo de pergaminos, Heismann reveló que había llevado un diario de sus experiencias. Los encargados de los registros del monasterio estaban entrenados para distinguir la locura de la auténtica aflicción espiritual, y durante varios días examinaron su diario y se dieron cuenta de que esto iba mucho más allá de cualquier afirmación habitual de ver demonios. Reconociendo patrones clásicos de actividad demoníaca, sabían que este joven debía ser exorcizado lo antes posible. Sin embargo, por razones que descubriremos, la embestida diabólica se intensificó hasta un grado extremo antes de que Christoph Heismann fuera finalmente liberado. Registros auténticos de estos eventos incluyen copias del Pacto Infernal, los diarios de Heismann y las pinturas de su torturador demoníaco, así como los informes de sus exorcistas, se conservaron en los archivos de la Basílica de Mariazell en Austria. Es uno de los casos más vívidos y meticulosamente documentados de un pacto demoníaco, y ha sido estudiado no solo por exorcistas católicos durante siglos, sino también por el famoso Dr. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Con tinta negra y su propia sangre, Christoph Heismann firmó un contrato satánico. Sin embargo, esa no es la imagen completa, ya que al final de su horrible experiencia había sido afectado por casi todo el espectro de lo que a la demonología católica define como actividad demoníaca extraordinaria. Históricamente, la Iglesia Católica distingue entre ordinario y extraordinario en lo que representa a las acciones de los demonios, las tentaciones cotidianas de mentir, engañar, complacerse o de cualquier manera alejarse de la virtud y de Dios son ordinarias. Estos impulsos fugaces pueden resistirse, pero nunca pueden erradicarse por completo de nuestras vidas. Que toda persona está sujeta a la tentación demoníaca, común en ese sentido. Sin embargo, los exorcistas de la Iglesia y en particular el difunto padre Gabriel Amorth, conocido como el exorcista del Papa, distinguen una clase de ataque mucho más raros, sobrenaturales y severos como extraordinarios. Esta distinción separa la lucha espiritual cotidiana de los horrores que llevaron a Christoph Heismann al monasterio en busca de ayuda. La tradición católica y los manuales oficiales de exorcismo reconocen explícitamente 6 categorías de actividad demoníaca extraordinaria, en orden creciente de gravedad. Primero, la tentación en su forma intensificada y extraordinaria. Segundo, la obsesión o pensamiento y emociones persistentes y perturbadores. Tercero,
La infestación. Una presencia demoníaca ligada a un lugar físico, similar a una aparición, pero operada por fuerzas del infierno. Cuarto, opresión o ataques extremos contra la víctima físicamente o circunstancias vitales. Quinto, posesión, la invasión y el control no consentidos del cuerpo de la víctima. Y sexto, sujeción, que es un pacto voluntario con entidades demoníacas que también conocido como esclavitud voluntaria. Profundizaremos en estas 6 categorías en orden, aprendiendo qué son y cómo defenderse y combatirlas, explorando sus raíces en las escrituras bíblicas, los apócrifos y los textos ocultistas, e investigando varios de los casos más extraños de actividad demoníaca documentados en la historia. Finalmente, a lo largo de nuestro viaje, veremos la progresión completa de cómo Christoph Heisman pasó de ser un artista huérfano tentado por promesas ocultas a ser el hijo de un demonio, obligado por un contrato a recuperar su propio pacto firmado con sangre del infierno. Este es el primer volumen de nuestro recorrido en 2 partes por las manifestaciones de la extraordinaria actividad demoníaca, un tema tan amplio que un solo video no sería suficiente. Hoy cubriremos a las 3 primeras etapas: tentación, obsesión e infestación. Al final de este primer volumen comprenderás cómo los demonios adhieren parasitariamente a las vidas y entornos humanos, y abren las puertas a las 3 últimas categorías que exploraremos en el segundo volumen. Al igual que en mis videos anteriores sobre demonología, abordaremos este tema desde la perspectiva de creencia cristiana y ocultismo occidental. Si bien la mayoría de las principales religiones del mundo creen en demonios, si eres escéptico o ateo, podrías interpretar estos fenómenos de manera muy diferente. Vivimos una época en la que las enfermedades mentales, la histeria colectiva o los trastornos neurológicos podrían explicar muchos casos de supuesta actividad demoníaca, y con razón. Los exorcistas católicos sostienen que la mayoría de los encuentros demoníacos autodeclarados no son legítimos. Dicho esto, se mantienen firmes en que ciertos casos sí lo son. Independientemente de nuestras creencias personales, la Iglesia se ha tomado en serio el estudio de la demonología desde el siglo II después de Cristo. Y para ellos los demonios son reales. Es una frontera entre la teología y el terror, y todo muy interesante. Así que vamos a profundizar en ello con gran detalle. No obsesivo como en la segunda categoría de actividad demoníaca, sino obsesivo como he pasado varios meses investigando y escribiendo estos 2 volúmenes. Imagina un susurro tan sutil que parezca tu propio pensamiento, una sugerencia con la suave persistencia del agua sobre la piedra. Así comienza la guerra más antigua, no con exigencias violentas, sino con una invitación silenciosa. De las 6 formas de actividad demoníaca, la tentación podría parecer la más benigna. Después de todo, todos la experimentamos. Pero lo que distingue la tentación ordinaria de su contraparte extraordinaria es su gran intensidad, la estrategia manipuladora a largo plazo y lo arriesgado que es. Con la tentación ordinaria podrías exagerar la verdad en tu currículum o colar un bocadillo prohibido en el cine. Pero es un problema mucho más alarmante si te encuentras planeando crímenes graves, traicionando la confianza o incluso comerciando con tu alma. El mecanismo demoníaco es crucial aquí. La entidad puede sugestionarte, seducirte y engañarte, pero nunca puede obligarte a hacer nada. Tu libre albedrío permanece intacto. Paradójicamente, sin embargo, la tentación extraordinaria a menudo requiere más que solo fuerza de voluntad para combatirla. En circunstancias estresantes, nuestras emociones pueden poseernos como un demonio. En sentido literal, tú mismo cedes a la tentación. Pero
Se podría argumentar que nuestras emociones limitan nuestro libre albedrío. Cuando pierdes el control sobre ti mismo, realmente tienes el control. Pero no estamos aquí para profundizar en filosofía. Nos centramos en cómo intervienen los demonios en la economía infernal. La tentación siempre es rentable, porque se dice que los demonios tienen la capacidad sobrenatural de identificar y atacar nuestras vulnerabilidades más profundas con extrema precisión. Para Christoph Heisman todo comenzó como suele ocurrir con las malas decisiones, en el calor del momento en una situación realmente difícil. Christoph Heisman nació alrededor de 1651 en Traunstein, Bavaria. Se sabe poco de su juventud. Como pintor demostró talento, pero nunca alcanzó un éxito notable. Luego, en su adolescencia, su padre falleció, dejando a Heisman huérfano. Según su diario, esto desencadenó una crisis nerviosa y lo sumió en una depresión tan profunda que apenas podía funcionar, y mucho menos mantenerse con su arte. Vivía sumido en la pobreza, angustiado por su futuro y completamente solo. En el año bastante oportuno de 1666, el adolescente Heisman obtuvo un grimorio gótico de magia negra y realizó una invocación ritual para invocar a un demonio con la esperanza de escapar de su miseria. La entidad se le apareció en la forma de un noble adinerado y anciano, de barba castaña y tez clara, elegante vestido con una capa roja y un sombrero negro y un bastón negro. Un enorme perro negro jadeaba a su lado. Durante este primer encuentro, el demonio le ofreció riqueza y fama a cambio de servidumbre. Curiosamente, Heisman rechazó la propuesta. Durante los 2 años siguientes, el demonio se le apareció en 9 ocasiones distintas, abandonando su forma más caballerosa por formas más grotescas y aterradoras que el artista plasmaría posteriormente en una serie de pinturas. En el epígrafe de la ilustración, Heisman describió la tercera vez que el demonio se manifestó. Cita: con esta forma repugnante, con un libro en la mano lleno de magia y artes oscuras. Fin de la cita. La entidad le regaló este libro de conocimiento prohibido, pero Heisman finalmente lo quemó, provocando la furia del demonio. Cita: el demonio me reprochó violentamente haber quemado su mencionado libro y amenazó con despedazarme. Fin de la cita. En una cuarta aparición, el demonio le mostró a Heisman una gran bolsa amarilla de dinero y un gran ducado, una moneda de oro antiguamente utilizada en Europa, prometiéndole riqueza ilimitada, pero el artista rechazó rotundamente la oferta. En otra ocasión, la entidad lo tentó con diversión y entretenimiento, y el joven admitió haber disfrutado de 3 días de fiesta por invitación del demonio, pero que después se detuvo. A pesar de todas estas tentaciones, conocimiento oculto, y riquezas y placer, Heisman aún dudaba en cerrar el trato, pero el tentador demoníaco fue paciente. El punto de quiebre llegó el 24 de septiembre de 1668. Ese día vio al joven sollozando solo en su oscura casa y le hizo una propuesta desarmantemente compasiva. ¿Por qué estaba tan triste? Heisman le dijo que extrañaba a su padre. Según su diario, el demonio prometió entonces ayudar en todo lo posible y echar una mano. Más específicamente, el demonio se posicionó como sustituto paterno. Cabe destacar que esta vez la entidad no intentó apelar a sus necesidades físicas o financieras, ni a su vanidad. Se ofreció a reemplazar a su difunto padre. La mayor vulnerabilidad del joven residía en su profunda soledad y dolor. El acuerdo se cerró, no ofreciendo placeres, sino prometiendo acabar con el dolor. Fue entonces cuando el demonio adoptó su verdadera forma, la de un dragón rojo escamoso con cuernos enroscados, y su rostro humano ardiendo en llamas. Apretaba un pergamino en la mano, el contrato. Heisman firmó con tinta negra comprometiéndose a: yo
Christoph Heisman le escribió a este caballero para ser su hijo durante los próximos 9 años. Con eso el demonio ahora tenía compromiso firmado, con vencimiento el 24 de septiembre del 1677. De hecho, tras vender su alma, la vida de Heisman pareció mejorar. El pintor encontró trabajo en Pottenborn, Austria, y durante aproximadamente un año, este extraño acuerdo aparentemente funcionó. El demonio actuando como padre y Heisman como hijo obediente, con el apoyo emocional y la inspiración que tanto ansiaba. Sin embargo, Heisman relató que en 1669, aproximadamente un año después del primer pacto, el demonio exigió un compromiso adicional. Lo obligó a firmar un segundo contrato, este escrito con su propia sangre y con condiciones mucho más explícitas. Cita: Christoph Heisman, me comprometo con Satanás a ser su hijo siervo y en 9 años mi cuerpo y alma le pertenecerán. Fin de la cita. Esta es la naturaleza creciente de la tentación extraordinaria. Es una campaña cuidadosamente orquestada. Lo que comenzó como una promesa de alivio se convirtió en una exigencia del alma eterna de Heisman. Y durante 9 años juntos vivieron bajo este oscuro contrato. Desde los primeros relatos bíblicos, el patrón de tentación demoníaca ha sido constante. En el libro de Génesis, la serpiente se acercó a Eva no con amenazas, sino con una pregunta perfectamente razonable. ¿De verdad os dijo Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? Por supuesto, la serpiente sabía que Dios permitía a Adán y a Eva comer de cualquier árbol, excepto de uno, el árbol del medio del jardín del Edén. Pero el objetivo era que Eva cuestionara la regla extrañamente específica de Dios. La serpiente entonces sembró dudas sobre la bondad y las intenciones de Dios, sugiriendo que él era ocultando verdades y poderes divinos a Adán y a Eva. Como sabemos, Eva mordió el anzuelo y mordió la fruta. Este fue el pecado original. Si bien es icónico, el relato bíblico más intenso espiritualmente sobre una tentación extraordinaria fue cuando el propio Satanás confrontó a Jesucristo en el ardío desierto de Judea. Tras 40 días sin alimento, en un aislamiento abrasador bajo el sol, la carne mortal de Jesús se debilitó hasta el punto de una ruptura. Y fue entonces cuando emergió el gran tentador, Satanás. Primero, el diablo atacó el hambre extrema de Jesús y desafió su autoridad divina. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin inmutarse, Satanás teletransportó a Jesús al punto más alto del templo de Jerusalén, la cima, y luego atacó la relación de Jesús con Dios Padre, tentándolo a poner a prueba el amor de Dios saltando desde allí. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevará, para que no tropieces con piedra. Aquí, el diablo malinterpretó las escrituras, específicamente el Salmo 91, pero Jesús respondió rápidamente, acallándolo con Deuterónimo 6:16. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Para su última jugada, Satanás llevó a Jesús a la cima de una montaña y conjuró una visión de todos los reinos de la tierra, simultáneamente. Entonces reveló a su verdadero objetivo: todo esto te daré si te inclinas y me adoras. Jesús dijo: fuera Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. De nuevo contraatacando el diablo con las escrituras, esta vez con Deuterónimo 6:13, Jesús venció la tentación de Satanás. Observe la progresión desde centrarse en el hambre de Jesús,
una necesidad física básica, hasta su confianza en el cuidado y la protección de Dios, una semilla psicológica de duda, y finalmente a su lealtad solo a Dios, con todo el poder del mundo para traicionar su misión divina, una catástrofe espiritual. Así es como opera la tentación extraordinaria. Cada tentación contenía una pizca de verdad distorsionada hacia una intención malvada. Las tres tentaciones fueron explotaciones significativas de la humanidad de Jesús, y se da a entender que le causaron una verdadera tensión emocional, psicológica y espiritual. Finalmente Jesucristo los venció, no solo con su fuerza de voluntad, sino blandiendo las Escrituras y una fe inquebrantable como espada y escudo. Esto proporciona un modelo para defenderse incluso de las tentaciones más extraordinarias, identificando las falsas promesas y luego destruyéndolas con verdades divinas. Unos 250 años después de estos eventos, este enfrentamiento en el desierto entre Cristo y el diablo inspiró a generaciones de ascetas cristianos que se aislaron deliberadamente en el desierto egipcio para librar sus propias batallas contra el infierno. Estos guerreros espirituales, ahora conocidos como los padres del desierto, descubrieron que los demonios atacan con mayor ferocidad cuando se retiran de las distracciones mundanas. Así que, para ponerse en primera línea, abandonaron la civilización por el desierto y vivieron en cuevas y chozas remotas. Sus relatos de los siglos 3 al 5 después de Cristo documentan encuentros viscerales con la actividad demoníaca. En el volumen 2 escucharemos algunas historias de padres del desierto que fueron literalmente abatidos por demonios, lo que categorizaremos como opresión demoníaca. Por supuesto, la tentación fue una de las formas más prominentes de asedio que experimentaron, solos en el silencio del desierto. A finales del siglo IV, el erudito padre del desierto Evagrio del Ponto catalogó sistemáticamente 8 demonios del pensamiento, principales que atacaban a ascetas como él: gula, lujuria, avaricia, tristeza, ira, pereza espiritual, vanagloria y orgullo. Los veía no como vicios abstractos, sino como auténticas entidades demoníacas que susurraban tentaciones a las mentes de los monjes. Significativamente, los escritos de Evagrio revelaron que la tentación extraordinaria no siempre es tan dramática. A veces es solo el incesante redoble de sugestiones ordinarias amplificadas sobrenaturalmente hasta que la mente quiebra. Cada tipo de tentación requería armas espirituales específicas. Por ejemplo, recitar las Escrituras contra la duda, ayunar contra la gula y orar contra la lujuria. Para nuestro último caso de tentación en su forma más extremas, aprenderemos una estrategia completamente diferente y mucho más extrema contra la lujuria, inventada por San Benito de Nursia, conocido como el padre del monacato occidental. No era un padre del desierto, pero vivió en una cueva en el desierto italiano durante unos años, donde se desarrolla esta historia. El encuentro de San Benito con un demonio de lujuria ocurrió alrededor del año 500 después de Cristo y quedó registrado en el libro de Papa Gregorio I, Los Diálogos de Goethe. Mientras rezaba solo en su cueva, lo que se describe como un mirlo apareció repentinamente frente a Benedict y comenzó a revolotear sin parar alrededor de su rostro, tan cerca que podría picotearlo. Algo en esa criatura aparentemente inocente despertó la alarma espiritual de Benedict. Hizo la señal de la cruz y al instante el mirlo desapareció, confirmando su sospecha de origen demoníaco. Sin embargo, la prueba no había hecho más que empezar. Con la desaparición del ave, la mente de Benedict sufrió una abrumadora embestida. Cita: el santo hombre fue asaltado por una tentación carnal tan terrible como nunca antes había sentido en toda su vida, que aumentó tanto que casi se sintió abrumado por el placer. Fin de la cita.
La conciencia de Benedict irrumpió con el recuerdo, casi vívido, de una hermosa mujer que había visto una vez frente a él. El Papa Gregorio registró que la tentación lo golpeó con tal pasión que el monje casi abandonó su ermita para ir en búsqueda de esta mujer. No se trataba de una tentación cualquiera, era la lujuria sobrenaturalmente amplificada, diseñada para destruir los votos y la vocación de Benedicto en un instante. Un impulso divino lo avivó. El monje reconoció que era necesario tomar medidas drásticas. Cita: asistido repentinamente por la gracia de Dios, recobró la conciencia, y al ver crecer cerca muchas zarzas y ortigas, se quitó la ropa y se arrojó en medio de ellas, y allí se revolcó tanto tiempo que, al levantarse, toda su carne quedó lastimosamente desgarrada. Así, con las heridas en su cuerpo, curó las heridas de su alma, al convertir el placer en dolor, y apagó ese fuego que, nutrido previamente con el combustible de las meditaciones carnales, ardía interiormente en su alma, y por este medio venció el pecado, porque cambió el fuego. Fin de la cita. A partir de este momento, San Benito informó a sus discípulos que encontró tan dominada toda tentación de placer que nunca más volvió a sentirla. El episodio se convirtió en un paradigma definitorio de la superación de la seducción demoníaca por cualquier medio necesario. Demostró que la lucha monástica contra el pecado es feroz y que a veces es necesario combatir el fuego con fuego. Arrojarse desnudo entre espigos puede no parecer una estrategia convencional contra la tentación, pero claramente le funcionó y dejó un profundo legado. Durante siglos, los artistas cristianos han representado a San Benito revolcándose entre espinas mientras un pájaro demonio huye. E incluso existe un cardo llamado Nicus Benedictus, o cardo de San Benito, que los monjes medievales usaban para protegerse del ataque demoníaco y de las dolencias digestivas. En el libro de estrategias demoníacas, la tentación es tanto la estrategia más sutil como la herida abierta para una mayor infección. El padre Gabriele Amorth advirtió que ceder a la tentación funciona como una puerta a las formas más severas de actividad demoníaca si no se controla. Esto es exactamente lo que le sucedió a Christoph Heisman. La tentación próspera cuando no podemos distinguir nuestros deseos auténticos de los sembrados por fuerzas malévolas. Defenderse de ella requiere un autoconocimiento de las propias vulnerabilidades, así como discernimiento espiritual, la capacidad de reconocer qué es y qué no es actividad demoníaca. Antes de pasar a la siguiente categoría, hay un famoso dicho atribuido al padre del desierto, conocido como el padre de todos los monjes, San Antonio el Grande. Cita: quita las tentaciones y nadie se salvará. Fin de la cita.